revelado, el escalofriante testimonio de una casa maldita y su siniestra enigma ocult. El corazón de Elena late desenfrenado mientras camina por esas calles llenas de sombras y murmullos. La ciudad, con su mezcla de colores grises y su aire pesado, parece tragarla cada vez que el sol se hunde. Esa noche, después de otra larga jornada en la fábrica, la rutina habitual se convierte en una escalofriante pesadilla. Al pasar frente a la casa de Doña Rosa, nota que la puerta está entreabierta, como un monstruo que espera devorarla. Rosa, llama, pero el eco de su voz regresa distorsionado, como si la casa misma le respondiera con un silencio inquietante. Un escalofrío le recorre la espalda. Su instinto la grita que se aleje, pero su corazón la empuja a acercarse, a investigar lo que hay tras esa puerta que parece una boca abierta. Al llegar a su casa, la tensión se puede cortar con un cuchillo. La pequeña habitación donde vive con Lucho se siente densa, como si el aire estuviera cargado de secretos oscuros. En la mañana, mientras prepara el desayuno, se da cuenta de que una de las muñecas de su hijo ha desaparecido. Seguramente la dejaste en la escuela, intenta convencer a Lucho, pero las dudas se asoman en sus ojos. Mamá, he visto sombras, murmura, y su voz, apenas un susurro, resuena en la cabeza de Elena. Las omisiones de su pequeño la golpean como un martillo. La inocencia de Lucho se enfrenta a un temor extraño que la abrumará, las noches se vuelven cada vez más inquietantes. Ruidos que no pueden ser explicados, susurros que parecen burlarse de ella, objetos que se desplazan sin que ella los toque. Ansiosa y aterrorizada, decide acudir a la iglesia donde, entre sombras de velas, el sacerdote la escucha. Sus ojos cansados la miran con un miedo inexplicable. Hay cosas que no podrás comprender, Elena, le advierte. Sus palabras la persiguen. ¿Qué puede haber en esa casa que ni él se atreve a mencionar? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, su hogar se convierte en un laberinto de temor. Las sombras se acercan, y ella siente una presencia densa, casi palpable. Los llantos de Lucho resuenan en el pasillo, como un eco desgarrador. Las risas retorcidas parecen haberse apoderado de las paredes, y Elena entiende que el tiempo se le está acabando. La carta antigua que encontró en la casa de Doña Rosa, con palabras que hablan de rituales oscuros y sangre sin culpa, la posee un terror visceral. ¿Es esta la conexión con la locura de su madre? La situación se torna insostenible y un reto ha comenzado. Con cada paso, las sombras parecen acecharla cada vez más, y en la penumbra de su habitación, un susurro se vuelve un grito. ¿Quién protegerá a Lucho? La oscuridad se intensifica, y Elena se enfrenta a su peor miedo. ¿Logrará descubrir el secreto detrás de la desaparición de Doña Rosa y proteger a su hijo antes de que todo lo que ama se convierta en cenizas? Una sombra se alza al final del corredor, y el tiempo se detiene. El pánico se apodera de Elena al ver esa sombra. Se estira en la oscuridad, larga y delgada, como un dedo acusador. Por un instante, se queda paralizada, sintiendo que el aire se vuelve más denso, asfixiante. El llanto de Lucho se apaga, y un silencio helado envuelve la casa. Fue como si la casa misma hubiera contuvo la respiración, y el único ruido que escucha es el latido ensordecedor de su corazón. Decide avanzar. Sus pies, vacilantes y temerosos, la llevan al corredor. La penumbra parece devorar cada rayo de luz, y Elena siente que las paredes susurran, cuentan secretos que nunca debieron ser revelados. Lucho, llama, pero su voz sale como un susurro tembloroso, incapaz de romper el silencio aterrador. De repente, un grito agudo, el de su hijo, resuena desde la habitación. Instintivamente, corre hacia él. Al abrir la puerta, se encuentra en un escenario de pesadilla. Lucho está de pie en el centro de la habitación, su pequeña figura temblorosa iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtra a través de la ventana.
Sus ojos están fijos en un rincón oscuro, y su rostro refleja un terror inimaginable. ¿Qué pasa, mi amor? Pregunta Elena, acercándose con cuidado, el miedo amenazando con desbordar su voz. Pero Lucho no responde. Su mirada se aferra a la sombra en la esquina. Entonces, de la oscuridad, emergen formas borrosas que parecen dibujar caras grotescas, riendo, burlándose de la madre y el hijo. Elena da un paso atrás, el horror atrapándola. Lucho, ven aquí. Le grita, pero en un segundo, la sombra se desliza como una serpiente y, antes de que ella pueda reaccionar, se coloca entre ellos. Susurros ininteligibles se cuelan por las rendijas de los muros, invadiendo su mente, apoderándose de ella. La sala gira, pierde el sentido de la realidad. De repente, las imágenes de la carta de Doña Rosa resurgen en su memoria. Sangre sin culpa, resonaba. No lo había entendido entonces, pero ahora la advertencia cobra un nuevo sentido. Elena intenta aferrarse a la razón, pero la locura empieza a arrastrarla. Estás a salvo, estamos juntos. Intenta gritarle a Lucho, pero las palabras se ahogan en un grito mudo. Lucho finalmente rompe con un sollozo. Mamá, quiero irme de aquí. Y el lamento atraviesa a Elena como una flecha. La sombra se retira ligeramente, casi como invitándola a seguir, a adentrarse más en su condena. Con el corazón palpitante, siente como el frío de esa presencia se cuela en su piel, despojándola del último aliento de aliento. Esto no es real, esto no puede ser real, repite para sí misma, aunque los ecos que retumban en la habitación contradicen sus pensamientos. Algo profundo dentro de ella, una voz oscura, le susurra que quizás sí es real. Puede ser que la historia de Doña Rosa no sea un eco del pasado, sino un destino que la está reclamando. Desesperada, decide enfrentarse a la sombra. Basta. No dejaré que te lleves a Lucho. Grita, desafiando a la oscuridad. Pero como respuesta, el llanto de su hijo se intensifica y una risa gélida llena la habitación. Un temblor recorre el suelo y la casa parece vibrar de alegría macabra. Sin pensar, agarra la mano de Lucho y lo arrastra, tratando de salir, pero la puerta se cierra con fuerza, como si un poder invisible la mantuviera prisionera. La única salida es la verdad, murmura un eco bajo, correcto y cruel a la vez. Lucho tiembla y observa a la esquina, donde la sombra parece cobrar vida, tomando forma. Elena siente que el tiempo se acelera, el peligro es inminente. Todo lo que ha vivido, todos esos miedos, ahora giran en espiral a su alrededor, y un solo pensamiento se repite: ¿puede salvar a su hijo y salir de esta casa maldita? Justo cuando parece que la oscuridad va a devorarla por completo, una voz conocida brota de su pecho, un grito de desesperación y amor. La sombra se altera, y el rostro de Doña Rosa se revela entre las tinieblas. Es una visión desgarradora, un rostro entre la vida y la muerte. Elena, susurra, tu sacrificio es el camino. La luz estalla, la casa gime y el aire se espesa. Todo parece desvanecerse, y en ese momento de confusión, las palabras de Lucho flotan en el aire: mamá, quiero irme de aquí. Ahora, entonces, un nuevo miedo la atraviesa. ¿Qué se sacrificará para salvarlo? La pregunta flota como un eco oscuro en la habitación y Elena se da cuenta de que han llegado a un punto sin retorno. Todo depende de ella. ¿Estará lista para enfrentar el precio que la casa exige para proteger a su hijo? Antes de que pueda decidir, el suelo tiembla, y la luz se apaga. La oscuridad les envuelve nuevamente, y un frío glacial recorre su espalda. Esto es solo el comienzo, susurra una voz cada vez más clara, mientras sombras antiguas se preparan para reclamar lo que es suyo. Elena siente que la oscuridad se cierne sobre ella, como una criatura monstruosa lista para devorarla en su abrazo helado. Su mente zumbaba con preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Las avenidas de la lógica se cierran, arrojando sus pensamientos a un abismo de desesperación. Cuanto estaba dispuesta a sacrificar por la vida de su hijo, la voz de Doña Rosa retumbaba en su mente. ¿Tu sacrificio es el camino? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso debía entregar algo más que su libertad? La angustia la apretaba como un abrazo mortal. Lucho, todavía a su lado, seguía temblando. Ella apretó la mano de su pequeño, tratando de transmitirle al menos algo de valentía.
Pero su hijo estaba al borde del pánico, los ojos despejados, gritando, «Mamá, ten cuidado». Una de las sombras se abalanzó hacia ellos. Elena, impulsada por un instinto feroz, se movió frente a Lucho en un acto reflejo. Su cuerpo se tensó, y un grito silencioso se ahogó en su pecho. La oscuridad le susurraba al oído, prometiéndole secretos prohibidos, pero al mismo tiempo desenmascarándola, revelando miedos que prefiero no mirar. Un crujido resonó en la madera del suelo, y el eco de risas lejanas se mezcló con el sonido. Eran suaves, como un murmullo de fondo persistente que atravesaba el tiempo y el espacio. Una risa que burlaba su esfuerzo, su amor, su lucha. ¿Acaso era el registro de aquellos que también habían intentado escapar de la trampa mortal de la casa? Fuego. Mamá, gritó Lucho, señalando con un temblor descontrolado. Elena se dio cuenta entonces de que un brillo anaranjado, casi infernal, comenzaba a colarse por debajo de la puerta. El fuego danzaba en las rendijas, igual que las sombras que la cercaban, como si se alimentaran de su terror. Ese no era solo el fuego de un incendio, era un fuego ancestral, capaz de limpiar pero también de consumir. La casa murmullaba, su base temblando cada vez más como si el espíritu que la habitaba se preparara para despertar definitivamente. A medida que el fuego crecía, las risas se tornaron gritos agudos, como almas sufriendo en su interior. Elena cubrió sus oídos, pero los ecos reverberaban sin compasión. Una revelación la golpeó, debía enfrentarse no solo a sus miedos, sino a las verdades ocultas de su familia. Mamá, hay que salir de aquí ahora. Lucho presionó, desesperado. De repente, la sombra que parecía impenetrable comenzó a desvanecerse un poco, revelando un camino del otro lado, o al menos eso creía. Sin pensarlo más, tomó a Lucho de la mano y corrió hacia aquella dirección. Cada paso que daba, percibía la constricción del tiempo, como si la casa intentara tragarla con cada resquicio de luz que huía. Elena, la voz de Doña Rosa seguía resonando en su mente, cada vez más intensa. Ella no sabía si era un mensaje de auxilio o una advertencia. Un giro a la derecha, luego a la izquierda, el sonido del fuego se intensificaba. Finalmente, llegaron a una puerta. El pequeño se miró y al unísono, empujaron con todas sus fuerzas. La puerta cedió, y ambos cayeron al suelo, recuperando el aliento, pero el panorama que se desplegó frente a ellos los sumió en un estado de helado horror. No estaban fuera de la casa. Se hallaban en un pasillo, uno que nunca antes habían visto, donde las paredes estaban adornadas con retratos de personas muy similares a Elena. Sus rostros huecos los miraban con vacuidad, y sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. «Mamá, ¿quiénes son ellos?», preguntó Lucho, su voz un hilo tembloroso, mientras un frío sudor comenzaba a recorrer la frente de Elena. «Yo no lo sé», murmuró, y el terror creció en su interior. ¿Qué conexiones había entre ellos y la oscuridad en la que estaban atrapados? Detrás de ellos, el eco de llantos provenientes de la sala se intensificaba, como un coro de almas atrapadas clamando por liberación. Una corriente oscura comenzó a formarse más allá de la imagen desoladora que tenían enfrente, una energía parecida a un tornado que giraba con furia, como si la casa estuviera a punto de revelarse a sí misma. «Elena», otra vez, la voz de Doña Rosa resonó. «Tu sacrificio no será en vano si haces lo que debes». ¿Qué debía hacer? ¿Cómo salvar a su hijo del destino que parecía estarle prometido? La pregunta retumbaba en su mente, pero la respuesta estaba más cerca de lo que imaginó. Hoy, la verdad venía a buscarla. Y ella, sin saberlo, también estaba a punto de convertirse en parte de esa misma historia. El silencio se tornó en un rugido sordo que vibraba en el pecho de Elena. Las sombras danzaban a su alrededor, amplificándose por los ecos de lamentos que parecían venir de muros viejos, las voces desgastadas por el sufrimiento y la desesperanza. La atmósfera opresiva la envolvía mientras ella luchaba por encontrar sentido a la situación. Las miradas vacías de los retratos la seguían como si tuvieran vida propia. «Mamá». «Mira», gritó Lucho, apuntando hacia el retrato más grande, el centro del pasillo. Era una mujer con un semblante inquietante, sus ojos profundos como abismos y una sonrisa que parecía burlona ante la tragedia que les envolvía. «¿Qué tiene de especial?», preguntó Elena, pero su corazón acelerado ya conocía la respuesta.
Era la imagen de Doña Rosa, joven y hermosa, pero con una sombra que la rodeaba, una sombra cruel que parecía acecharla. Las risas se reanudaron, esta vez más cercanas, resonando desde la misma habitación detrás de ellos. Elena temía girar, pero no había otra opción. Vamos, Lucho, tenemos que seguir, dijo, forzando una sonrisa que se sentía más como una máscara desgastada. El pasillo parecía alargarse, cada paso era arrastrado por la creciente presión del aire, como si esa casa se alimentara de su temor. Al llegar a una puerta de madera carcomida, se detuvieron. Era la única opción, el único aliento de liberación que les quedaba. Entonces, un leve movimiento detrás de ellos provocó que se giraran de golpe. En la penumbra, una figura se alzó, un niño, tan pequeño como Lucho, con la piel pálida como la luna y ojos tan oscuros que absorbían la poca luz que había. ¡Ayuda!, gritó con una voz que resonó en el alma de Elena. Ellos vienen por ti. La sensación de pánico se disparó en su respiro. ¿Quiénes, niño? ¿Quiénes vienen?, preguntó, con la voz quebrada y llena de angustia. ¿No lo sabes? Los retratos. Son sus almas. La advertencia se deslizaba entre palabras temblorosas. Quieren lo que tú tienes. Quieren llevarte con ellos. El rostro de Lucho se llenó de terror aún más palpable. Mamá, no puedo quedarme aquí, quiero salir. No había tiempo para pensar. Elena recordó las palabras de Doña Rosa y lo que habían insinuado. La decisión asfixiante era clara pero aterradora. Sigue, Lucho, vamos. Y empujaron la puerta con impulso. El aire frío de la habitación colisionó con sus cuerpos, como una ola helada que parecía recordarles que el verdadero horror iba mucho más allá de una simple casa. El interior era un gran salón lleno de espejos rotos y muebles cubiertos por sábanas. La luz temblorosa del fuego se colaba por las grietas, reflejando imágenes distorsionadas que mostraban a Elena en cada espejo, cada una con un rostro distinto, cada vez más desesperada. Lucho retrocedió, atemorizado. Mamá, no me dejes, no me dejes. De repente, la mujer del retrato apareció en una de las esquinas, su figura emanaba una oscuridad palpable. Elena, llamó en un murmullo ensordecedor. Tu sacrificio es tu única salida. Elena sintió un vuelco en el estómago. No voy a sacrificar a mi hijo, contestó con una determinación vacilante, pero en su interior, la duda empezaba a circular como un veneno. Pero tu vida pone en peligro la de él. Gritó la figura con una risa inquietante, cada palabra resonando como campanas de metal. Tú sabes lo que debes hacer. Lucho, ahora encajado entre sus brazos, se retorcía con un terror palpable, su copiloto en este viaje a la locura. ¿Qué decisión tomaría? De verdad tenía que enfrentar ese oscuro legado que la casa le ofrecía. Un grito desgarrador resonó a sus espaldas. La corriente de maldad que había empezado a asirse de ellos, crecía con una voracidad espeluznante. Elena. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Las paredes comenzaron a vibrar, y nuevos rostros aparecieron en los espejos, rostros que claramente estaban suplicando, con lágrimas interminables. ¿Quiénes son?, preguntó Elena, su voz quebrándose en el aire helado. La figura de la mujer sonrió, un gesto en el que había una verdad aterradora. Las elecciones atraen su propia condena. La verdad es un espejo frágil, que a veces puede quebrarse de repente. Una luz brillante estalló en el fondo del salón, y en un instante, quedó en claro que su opción final no estaba lejos. Pero, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su hijo? El momento de la verdad estaba aquí y la respuesta podría significar la libranza de uno, pero la condena de otro. El futuro se oscurecía y la espera de una decisión era palpable. ¿Enfrentaría al pasado o se dejaría arrastrar por las sombras? La luz que había estallado en la oscuridad se desvaneció casi de inmediato, dejando tras de sí una tenue bruma que giraba lentamente, como un susurro de la muerte. Elena respiraba con dificultad, el aire helado de la habitación se sentía más denso que nunca. Un sudor frío le corría por la espalda mientras el eco de las risas y gritos distorsionados se transformaban en un murmullo aterrador. Mamá. Mamá. Lucho se aferró a su falda con la desesperación de un niño que no entiende el horror que los rodea.
La angustia se apoderaba de ella, y cada vez era más consciente de las voces, más cerca, más insistentes, como un coro de almas perdidas. No, 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 murmuró Elena, cada palabra era una súplica, una negación ante la inevitable realidad que la rodeaba. Giró lentamente para observar los espejos rotos nuevamente, y en cada fragmento, los rostros de aquellos que habían sido devorados por la casa se volvían más llamativos. Sus bocas se abrían en silenciosos gritos de ayuda, la figura de la mujer del retrato parecía cobrar vida a su lado, más fuerte y amenazante. Su sonrisa burlona se transformó en una mueca grotesca que congeló la sangre de Elena. Todo tienes que decidirlo, Elena, dijo mientras extendía una mano. No hay salida sin sacrificio. ¿Sacrificio? La voz de Elena tembló, y el miedo comenzó a devorar su resistencia. La sensación de pesadez la envolvía cada vez más. Sí, esa palabra tan temida. La mujer se acercó más, sus ojos eran dos pozos oscuros sin final. Siempre hay un precio a pagar, pero lo que ofrezcas puede determinar quién queda y quién se va. ¿Estás dispuesta a perder lo que más amas? El rostro de Lucho se iluminó por un instante con una chispa de esperanza. Mamá, no podemos. Pero las palabras sonaron débiles ante el aluvión de pensamientos que caían sobre Elena, las paredes del salón comenzaron a cerrarse lentamente. Cada sombra que se movía parecía formar caras distorsionadas de ecos de otros tiempos. Haz tu elección, o serás tragada por lo que esta casa esconde. La voz de la mujer reverberaba en el aire, como un eco burlón. Finalmente, Elena sintió como si el mundo girase a su alrededor mientras una fuerza invisible la comprimía. ¿Qué tengo que hacer?, gritó, su voz resonando con una mezcla de temor y determinación. Tus miedos son tu guía, respondió la figura con una risa que reflejaba más locura que maldad. Afronta tus sombras y, si eres digna, otros tal vez sean salvados. La luz se desvaneció de nuevo, pero en esta ocasión, algo comenzó a brillar en la palma de la mujer. Un pequeño objeto resplandecía, envolviendo el ambiente en un fulgor débil, imponente. Elena se dio cuenta de que era un pequeño medallón, antiguo y desgastado. Su corazón se aceleró al sentir que había visto aquel objeto antes, en las manos de su madre, ese medallón que le había contado historias sobre su familia, su legado y sus sombras. ¿Y si decido no elegir? ¿Y si intento salir sin sacrificar nada?, inquirió, aún temiendo la respuesta. Entonces serás como ellos, atrapada entre la vida y la muerte, un eco más de este lugar. Pero lo sabrás solo cuando el tiempo se agote, rió. Lucho miró a su madre, los ojos llenos de terror y confusión, y sin duda en su corazón ella sabía que el tiempo se estaba agotando. Elena, murmuró el niño, su voz casi un susurro. ¿No podemos simplemente irnos? La risa de la mujer resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como la carcajada de un ser que celebra la desesperación ajena. Irse no es una opción, querida. Debes mirar en el espejo y enfrentar lo que eres. Con la oscuridad apretando a su alrededor y el tiempo como su enemigo, Elena sintió que una última decisión temible se aproximaba. Al final, dijo la mujer, desapareciendo vagamente en la bruma nuevamente, el verdadero sacrificio tal vez no sea lo que piensas. Elena entrelazó sus dedos alrededor de Lucho, un impulso profundo de protegerlo las llevó a un punto crítico. Pero, atrapada entre el miedo y la esperanza, podría realmente enfrentar sus sombras y salir adelante sin perder a su hijo. Con el aliento agitado y los ecos de risas aumentando, se dio cuenta de que cada elección era una carga, y cada decisión las acercaba más a un desenlace desconocido. Pero, en aquel momento de tiniebla y luz, un grito rompió el silencio. No era humano. Era un alarido que provenía de las profundidades de la casa, una advertencia, un aviso de que el tiempo se consumiría. Podrían lograr escapar, o las sombras se tragarían todo lo que amaban. La oscuridad se espesaba como una niebla opresiva, y cada rincón de la casa parecía cobrar conciencia propia. La risa burlona de la figura desapareció, pero su eco permanecía, reverberando en la mente de Elena. ¿Qué hago? ¿Qué debo decidir? Su voz se ahogaba en un mar de confusión. Lucho, con sus ojos desbordantes de inocencia y miedo, tiraba de su falda con nerviosismo. Mamá, ¿dónde estamos? Esta casa no me gusta.
La angustia de Elena creció al sentir cómo el ambiente se volvía más hostil. Debemos salir de aquí, amor. No podemos quedarnos, dijo con voz firme, aunque en su interior una tempestad de dudas la devoraba. Un sudor frío empapaba su frente. La idea del sacrificio le martillaba la mente, cada maldición susurrada por la sombra de la mujer resonaba en su interior, como campanas de alerta. La casa parecía estar viva, los pasillos se alargaban y se retorcían. De repente, sintió una corriente de aire gélido, casi como si los gritos de aquellos que habían sufrido en ese lugar se uniesen en un coro de agonía a su alrededor. Lucho, agárrate de mí, gritó Elena cuando, de pronto, una sombra oscura emergió de la sala adyacente. Un rostro desfigurado apareció, con ojos que reflejaban siglos de tormento. Elena no podía ver con claridad, pero sabía que aquel ser era incapaz de compasión. ¿Creías que podría salir sin enfrentar lo que la casa exige? Una voz grave y rasposa brotó de la oscuridad. Era un eco de la mujer cuyo rostro había visualizado previamente. Cada omisión lleva a peores consecuencias. Elena sintió que el suelo debajo de sus pies se estremecía. En un acto de desesperación, empujó a Lucho hacia atrás. Aguanta, hijo, yo voy a enfrentar esto. El niño, confundido y asustado, se aferró aún más a ella. No, mamá. No puedes. Sus manos eran pequeñas, pero su grito llevaban el peso de su amor. Elena miró a su alrededor, buscando una salida. Las puertas parecían haberse desvanecido, todo estaba cubierto por esa maldita bruma. Elena. La sombra avanzó, su esencia voraz quería devorarlas a ambas. Se acercó como una tormenta en crecimiento. Elena respiró hondo y se concentró en el medallón que había visto antes, todavía brillando tenuemente en su memoria. Las historias que su madre le había contado regresaron, relatos de valentía y de la lucha contra la oscuridad. Pero ahora, de hecho, necesitaba actuar. Sé parte de mi sacrificio, Lucho, dijo con la voz entrecortada. Si hay que elegir tal vez yo tenga que ser quien enfrente al mal. Protegerte es lo más importante. Pero en el instante en que sus labios pronunciaron la palabra sacrificio, el aire dio un vuelco. La risa burlona se convirtió en un grito desgarrador, como si la casa misma estuviese aclamando el dolor que se avecinaba. Al darse cuenta de que la casa ya estaba revelando su verdadera naturaleza, Elena luchó por mantener la calma y pensó en su madre. La conexión entre ellas era una cuerda que la ataba a su pasado. Debo enfrentar la sombra, se repetía, buscando la fuerza dentro de sí misma, en un movimiento desesperado, se armó de valor y dio un paso hacia la sombra que la acechaba. No tengo miedo, gritó con fuerza, sin saber si realmente lo creía. No tienes miedo, la voz oscura se rió, llenando la sala con un eco inquietante. Estás a punto de descubrir el verdadero terror, Elena. Las luces titilaron nuevamente, y cuando el fulgor regresó, todo desapareció. La sala estaba completamente a oscuras. Los murmullos y gritos se intensificaban, un mar de almas pidiendo ayuda que la ahogaba, el pánico se apoderó de Lucho, y sintió que, aunque estaba allí, el tiempo comenzaba a disolverse. Una sensación de desesperanza lo envolvió. Mamá, ayúdame. Elena sintió en su pecho un nudo de tristeza. La casa parecía estar colapsándose sobre ellas, mientras que ruidos incesantes llenaban el aire. Ahora sabía que el sacrificio no era solamente físico, sino que requería una rendición total a sus temores. Justo cuando la oscuridad trató de engullirlas, un destello de luz emergió de la palma de la mujer de su mente. Elena, los espejos ellos son la clave, resonó una voz familiar, la de su madre. Pero antes de darse cuenta, el silencio golpeó, y luego, en una última punzada, se escuchó un último alarido que resonó y se desvaneció. En ese instante, la visión de su madre se presentó ante ella, mientras la bruma se dispersaba y revelaba no solo el terror que enfrentaba, sino también una revelación sobre su propio legado. ¿Qué más se escondía en esos espejos rotos? ¿El verdadero sacrificio había comenzado ya? Con esa pregunta atravesando su mente, Elena se sintió más decidida que nunca. La casa no se quedaría con ella ni con Lucho tan fácilmente, los ecos de su historia apenas comenzaban a revelarse.
Elena sintió cómo la desesperación y la incertidumbre se mezclaban en su corazón. La visión de su madre quedaba grabada en su mente, una guía en medio de la locura. La casa parecía latir a su alrededor, cada grieta y sombra un recordatorio de que estaban atrapadas en un laberinto de horror. Los espejos, murmuró, como si las palabras le otorgaran un poco de claridad en la creciente penumbra. Sin embargo, antes de que pudiera tomar otra decisión, una risa al otro lado del salón rompió el aire, aguda y helada. ¿Buscas respuestas? ¿Y si el reflejo muestra no solo lo que eres, sino lo que temes ser? La voz resonaba, repleta de burla, haciendo que la piel de Elena se erizara. Cálmate, Lucho. No debemos sucumbir al miedo, dijo, intentando infundir valor en su hijo. Las manos del niño temblaban mientras él observaba a su madre, su mirada cargada de incertidumbre. Entonces, como si la idea hubiera sido invocada, apareció ante ellos una puerta antigua, adornada con intrincados grabados que apenas eran visibles en la oscuridad. Puede que sea una salida, pensó Elena, una chispa de esperanza iluminando su mente. Con cautela, se acercaron, pero cuando Lucho tiró de su falda, una sombra se deslizó por el suelo, envolviendo sus pies. Mamá. No. No la toques, gritó, su voz resonando con pánico. Sin dudarlo, Elena se agachó y retiró a su hijo lejos de la sombra que parecía temblar como un ser vivo. Ya basta, sentenció al aire, mientras aprisionaba el medallón entre sus manos, buscando el calor que sentía en su interior. Este lugar no nos vencerá. Pero la voz retumbante de la casa parecía unirse a la sombra, formando un eco ominoso. ¿Crees que puedes escapar de tu destino? El sacrificio siempre llama a su dueño. Las palabras le golpearon como si fueran un objeto físico, y se dio cuenta de que no se trataba solo de salir. Si los espejos son la clave, entonces necesito saber qué reflejan sus pensamientos. Se aceleraron al instante. Debo ser fuerte. Mi madre, su luz me guiará. La puerta, que había parecido un camino hacia la salvación, vibró ante ella. Sin pensar, Elena tomó la decisión de avanzar. Lucho, ven, lo instó. El niño la siguió temerosamente. La entrada se abrió de golpe, revelando un vestíbulo polvoriento que parecía infinitamente más grande que el salón anterior. A medida que la familia entraba, vio varios espejos de diferentes tamaños colgando en las paredes. Algunos estaban cubiertos de telarañas, otros reflejaban solo sombras, mientras que otros parecían estar vibrando, como si algo en su interior latiera, listo para estallar. Este es el lugar, murmuró Elena, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Con cada paso, los ecos de gritos y risas se multiplicaban, resonando en su mente, empujándola hacia atrás. Mamá, aquí hay algo. Lucho se detuvo, sus ojos grandes fijos en un espejo al final del pasillo. Elena sintió que su corazón se ralentizaba. En el espejo, vio su propio reflejo, pero también lo que parecía ser la sombra de su madre, con una expresión de angustia. Mamá, gritó, pero solo el eco regresó por respuesta. Era un llamado desesperado que se perdía entre el aullido del viento. ¿Qué harás, Elena? La voz retumbó de nuevo. ¿Podrás enfrentar lo que has negado tanto tiempo? Elena apretó su medallón, mientras la sombra que parecían proyectar todos los espejos empezaba a distorsionarse, como inquietas serpientes. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a más que su propio miedo. El destino de su hijo y su propio legado pesaban en sus manos. Debo mirar hacia adentro, susurró para sí misma, acercándose lentamente al espejo más grande. La imagen se volvía cada vez más clara, retorciéndose hasta que pudo distinguir fragmentos de su vida, decisiones que había evitado, momentos de traición y dolor. Mamá, no te acerques, gritó Lucho, sus ojos ahora inundados de miedo. Confía en mí, hijo, respondió, con su voz temblando. Estaba a punto de dar el paso más arriesgado de su vida, pero no podía volver atrás. Cada reflejo es un fragmento de tu alma. Resonó la voz en el aire, retumbando en el vestíbulo. Mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, Elena cerró los ojos y tocó la superficie fría del cristal. Al instante, una ola de energía la atravesó, una conexión entre su madre y ella que no podía desvanecerse. ¿Sería este su momento de verdad, o la casa acabaría tragándolas a ambas? La luz comenzó a estallar desde el espejo,
y Elena sintió que la realidad se desdibujaba a su alrededor. En la confusión, vio la silueta de su madre de nuevo, esta vez extendiendo una mano hacia ella. Elena abrió los ojos, dejando que la luz la atravesara. ¿Sería posible liberarse del futuro que la casa había diseñado para ellas? Lo descubriré, pensó, mientras una fuerte sacudida rugía a través de la casa, y el espejo estalló en 1000 fragmentos brillantes. Sin embargo, al momento siguiente, Elena se encontró sumergida en una oscuridad aún más profunda. Las sombras comenzaban a deslizarse sobre ella, y su propio eco de terror reverberaba. ¿Qué me espera ahora? Una pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente enfrentarse al verdadero horror que acechaba en su interior? Elena se sintió sucumbir ante la oscuridad envolvente. No había señales de su hijo, y el silencio era más opresivo que cualquier grito. Se encontraba sola, atrapada en una noche interminable, con la angustia latiendo en cada palpitación de su corazón. Lucho, susurró en un eco tembloroso, esperando que la voz de su hijo pudiera encontrarla. El suelo estaba cubierto de cristal roto, cada paso era un riesgo. Temía que cada fragmento reflejara algo más que solo su miedo, cada trozo podría convertirse en una trampa mortal. La casa había comenzado a jugar con ella, manipulando la realidad en la que estaba atrapada. Y aunque la oscuridad la rodeaba, algo en su interior seguía luchando. De repente, una risa burlona resonó en la penumbra. «Oh, Elena. ¿Creías que podías escapar tan fácil? Cada señal, cada fragmento, revela tu verdadera naturaleza». Aquel tono retumbante, viejo y desgastado, era inconfundible. La esencia misma de la casa parecía alimentarse de su angustia, convirtiendo el miedo en una experiencia palpable. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, tratando de infundir coraje en su voz. Un eco de risa perforó la oscuridad, como si la casa misma disfrutara de su sufrimiento. «Lo que siempre has querido, confrontar tus demonios. Las sombras no están aquí solo para asustarte, están aquí para mostrarte la verdad». Elena tembló. Recordó las visiones en el espejo, sus decisiones. Detrás de cada elección había un costo, un eco desgarrador que ahora la llamaba a enfrentar los sapos podridos que había dejado atrás. Una imagen le llegó a la mente, vívida y desgarradora, de su madre condenada en esa casa. «No puedo. No puedo enfrentarlo». Su voz se apagó en el aire, mientras la sombra parecía acercarse más. Con un susurro, un leve destello de luz apareció ante Elena. Recuerda la voz de su madre, suave y acogedora, como un refugio en la tormenta. Siempre habrá luz en la oscuridad. Tienes que buscar. Elena ingirió aire, recolectando su valor, decidió seguir ese destello. Con cada paso, la oscuridad retrocedía un poco, como si la luz que emanaba de su determinación pudiera repelerlo. Las sombras se retorcieron a su alrededor, formando imágenes. Una tras otra, visiones de su vida se proyectaban, risas infantiles, la risa de Lucho, pero también fracasos, momentos de soledad, dudas, y la visión de su madre haciendo malabares para mantenerla a salvo. Cuanto más se acercaba a esa luz, más intensos eran los recuerdos, y más dolorosos se volvían. «Basta», gritó con todas sus fuerzas. «No más. No dejaré que esto me consuma». Justo entonces, Lucho apareció, indefenso y desorientado, acurrucado en un rincón. Elena corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «¿Estás bien, cariño?». Las sombras se retorcieron en su presencia, inquietas, como si un gran monstruo sagrado estuviese liberándose. Un temor nuevo pulsaba en el aire. La voz, ahora más intensa, resonaban en sus oídos: «Escóndete o será el fin. Tu luz atraerá lo que temes». La casa comenzaba a temblar, como si se preparara para el clímax de una tormenta. Los muros vibraron, el eco de las risas era casi ensordecedor. Elena miró a su hijo, que la observaba con ojos llenos de terror. «Debemos salir de aquí, Lucho. Ahora». Intentó arrastrarlo hacia la salida, pero la sombra creció, formando muros imposibles a cada lado, limitando sus movimientos. La luz que había primero empezaba a apagarse, y la desesperación se apoderaba de ella de nuevo. «¿Qué debo hacer?». En un instante, sintió un agudo dolor en su pecho, como si el medallón ardiera. Lo miró y percibió una chispa vibrante en su interior, algo que había estado ahí todo el tiempo.
Por favor, ayúdame, gritó, sintiendo que la conexión con su madre se volvía más intensa, pero también más peligrosa. El eco de su petición resonó en las paredes. La casa se sacudió con un grito, un súbito silencio ahogador siguió antes de que la voz retumbara una vez más, pero ahora con rabia. No permitiré que te escapes. Tu luz es mi alimento, Elena. Pero ahí estaba ella, decidida a luchar por lo que amaba. No. No me convertiré en tu sacrificio. Miró a Lucho, que la observaba con los ojos llenos de expectativa. Luego alzó el medallón, una luz intensa estalló, iluminando todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a gritar, distorsionándose, llenándose de dolor ante la luz brillante. Sin embargo, la casa parecía enfurecerse. Elena sintió que la energía la atravesaba, mientras taladraba hacia su interior. Sabía que esto no acabaría sin un precio justo cuando la luz parecía abrazarlo todo, un grito desgarrador resonó a su alrededor y el suelo estalló bajo sus pies. El eco de su propio grito la bombardeó, arrastrándola hacia un abismo profundo. Mientras caía, su mente se aferró a una pregunta: ¿realmente podría recuperar a su madre y salvar a su hijo? ¿O la oscuridad finalmente reclamaría su alma en este enfrentamiento final? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Elena se sintió atrapar en un torbellino de sensaciones mientras caía. El tiempo se desvanecía, y su mente luchaba por encontrar un ancla en medio de la vorágine. Cuando finalmente impactó en el suelo, no fue un lugar familiar. Era una sala oscura y extraña, llena de murmullos apagados que se deslizaban entre las paredes como serpientes. El frío la envolvió, y por un instante sintió que estaba perpleja, perdida. Lucho gritó, su voz desgarrada resonó en las sombras que giraban a su alrededor. No pudo perderlo de vista, no después de todo lo que habían pasado. Fue entonces cuando lo vio. Él estaba inmóvil, sus ojos reflejando el terror y la confusión que ella misma sentía. El lugar parecía un laberinto, con cada esquina llena de lo desconocido. La luz del medallón parpadeaba en su mano, titilando como un latido débil. Mamá, llamó Lucho, su voz temblando. Elena sintió que algo en su pecho se rompía al escuchar ese tono. Estoy aquí, cariño, se apresuró a decir, y corrió hacia él, pero las sombras se movieron como si quisieran detenerla. Eran entidades maliciosas, encarnaciones de todos sus miedos. Los recuerdos. Las decisiones. El dolor. ¿Por qué? ¿Por qué sigues aquí? La voz sonó más fuerte, resonando en la oscuridad, emanando un eco que hizo que la sala temblara. Era la misma voz burlona, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque tú no has terminado todavía, respondió la sombra que lo ocupaba todo. Este lugar es tu reflejo, para liberar lo que llevas arrastrando. Tu bondad y tu maldad, unidas en este instante. ¿Te atreverás a mirar? Elena cerró los ojos con fuerza, intentando reprimir sus pensamientos. Las visiones comenzaron a fluir, su madre, siempre luchando, el peso de las ilusiones rotas sobre sus hombros, y ella, presa de sus propios éxitos y fracasos. Todo se entrelazaba, un ciclo interminable de culpa y desesperanza. Lucho, tienes que escapar, susurró, sintiendo el sudor frío, y tomó la mano de su hijo. Debemos irnos ahora. Pero las sombras se agolpaban, cernidas sobre ellos como un bulto espeso que no dejaba pasar la luz. No puedes irte, Elena, la voz resonó a su alrededor, cubierta de un desdén helado. Necesitas enfrentar tu verdad. Es el único camino. La oscuridad parecía apretarse, como un abrazo que asfixiaba. El medallón en su mano comenzó a arder otra vez, pero no de una manera aterradora. Era una energía que la invadía, dejándole ver un camino más allá del miedo. Mira. Ordenó la voz sombra, mientras las imágenes se intensificaban, llenando el aire de susurros. Elena recibió la visión de su madre, desvaneciéndose lentamente en el eco de su propia historia. No huyas de lo que hiciste, Elena. Cada acto trae consecuencias. Tu luz puede salvarte, pero primero debes aceptar la oscuridad. No, gritó, pero fue un grito desesperado y lejano. Reflexionó. ¿Qué significaba eso? Enfrentar lo que había hecho.
Pero su mente parecía enfilar sus recuerdos a cada instante oscuro que había ignorado. Los murmullos de sus pecados danzaron a su alrededor, intensificándose, convirtiéndose en un torbellino que amenazaba con consumirla. Lucho temblaba junto a ella, al igual que el medallón, cuyo brillo se había vuelto doloroso. «Mamá». Su grito resonó, lleno de súplica y temor. Ella se volvió hacia él, y en su mirada encontró una chispa de esperanza, pero también un peso de gran responsabilidad. Hacer lo correcto era lo que la casa deseaba de ella, y sabía que no podría escapar de eso. Elena tomó una profunda respiración, sintiendo que su valor comenzaba a resurgir entre las sombras. «Si esto es lo que debo enfrentar, lo haré, pero a tu lado, Lucho. No dejaré que esto te consuma». En ese momento, sintió el calor del amor de madre envolviendo su espíritu. Aunque sabía que la oscuridad intentaría frenarla, estaba lista para huir hacia la luz. Mientras la casa temblaba y el frío aumentaba, sintió que su propia identidad se desmadejaba. El medallón brilló nuevamente como nunca lo había hecho antes, iluminando el camino, pero, ¿acaso podía realmente salvarse a sí misma y a su hijo de las verdades que yacían en su interior? «¿Estás lista, Elena?», dijo la voz en el fondo, repitiendo el eco de un antiguo desafío. El momento de elegir ha llegado. En ese instante, el suelo comenzó a partirse, revelando una hendidura oscura en el centro. «Elisa, cada respuesta viene con un precio». Elena sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentarse a sí misma y salvar a Lucho, o caerían juntos en el abismo de sus traumas sin resolver? La casa rugió, y con cada segundo que pasaba, la línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba. ¿Sería esto el fin, o solo el comienzo de un horror aún más profundo? Elena sintió que todo su ser temblaba mientras el suelo se abría bajo sus pies. La hendidura era una invitación, un portal a lo desconocido. Sin embargo, no podía permitir que el pánico la dominara. Su corazón latía descontrolado, pero a su lado estaba Lucho, y esa certeza le daba la fuerza necesaria para avanzar. «Vamos, cariño, juntos», murmuró Elena, entrelazando los dedos de su hijo con los suyos. La luz del medallón parecía brillar más intensamente de lo que había visto jamás, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Con un último vistazo a las sombras que se cernían a su alrededor, Elena dio un paso hacia la hendidura. El aire a su alrededor se volvió denso y extraño. Las sombras comenzaron a girar frenéticamente mientras la casa emitía un ruido ensordecedor, un quejido que resonaba en las paredes, como un grito de agonía. De repente, las imágenes de su vida comenzaron a proyectarse en la hendidura. Recuerdos olvidados, decisiones que había evitado enfrentar. Cada fragmento trajo consigo una oleada de emociones, pero lo más impactante fue la visión de su madre, sonriendo y extendiendo la mano hacia ella. «Elena, tienes que hacerlo. Lucha por lo que amas», resonó la voz de su madre, como un eco rescatado del tiempo. «Mamá», gritó Elena, sintiendo un profundo nudo en la garganta. «No puedo perderte otra vez», pero entendió que no podía dejar que el miedo dictara su destino. «Te prometo que no dejaré que esto nos consuma», declaró, con una determinación renovada. La luz del medallón iluminó el abismo, disipando un poco de la oscuridad que la rodeaba. Con un movimiento decidido, se adentró en la hendidura junto a Lucho. Como si algo en la profundidad la hubiera escuchado, una luz comienza a surgir desde el fondo, envolviéndolos en un abrazo cálido y sanador. Mientras caían, Elena sintió como si el tiempo se ralentizara. La caída era como un vuelo hacia un destino desconocido, pero ya no tenía miedo. Todo lo que alguna vez había sido dolor, cada sombra que había temido, comenzaba a desvanecerse. Aquella luz prometía liberación, y entonces, sintió la firmeza del suelo bajo sus pies. Estaban en una habitación que no se parecía a nada de lo que habían visto antes. Las paredes estaban adornadas con imágenes familiares, sonrisas de aquellos a los que había amado, pero también un reflejo de las sombras que había enfrentado. La atmósfera era pesada, aún llena de ecos de risas, pero respira con aire renovado al mismo tiempo. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Lucho, mirando a su alrededor con curiosidad y miedo. «Creo que estamos en el lugar donde se deciden nuestras historias», respondió Elena, aún aturdida, pero cada vez más consciente de su poder.
La luz del medallón comenzó a girar, creando un brillo cálido que iluminaba el lugar en tonos dorados. Elena, la voz retumbó en la habitación, pero esta vez, no era burlesca ni fría. Era un eco lleno de compasión y amor. Has enfrentado tus miedos. Ahora, elige lo que quieres llevar contigo y lo que estás dispuesta a dejar atrás. Era la voz de su madre, manifestándose a través de la luz. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, como si fueran a devorarlas. No, gritó Elena, sintiendo el aliento del horror muy cerca. No permitiré que me lleven de nuevo. Con un instinto de protección, levantó el medallón. La luz que llevo es más fuerte que la oscuridad. En respuesta, el medallón estalló en una luminosidad tan brillante que rápidamente las sombras se replegaron, gritando mientras se disolvían en el aire. Sigue adelante, mi amor, dijo la voz de su madre, y la luz se volvió cálida, envolviendo a todos en un abrazo que disipó la oscuridad. Lucho miró a su madre con ojos llenos de confianza. Mamá, ¿esto significa que estamos a salvo? No solo a salvo, hijo, respondió Elena, secándose las lágrimas, sino que también estamos libres. Con un último estallido de luz, las imágenes de los rostros queridos pasaron ante sus ojos. Con cada sonrisa y cada recuerdo feliz, Elena comprendió que su legado sería uno de amor y no de miedo. Su pasado había sido diseñado por decisiones dadas, pero su futuro era algo que podía moldear. El silencio se hizo presente, pero esta vez, no era aterrador. Era un silencio de paz. La casa detrás de ellos empezó a desvanecerse, convirtiéndose en polvo que se disipaba en el aire. Sin miedo, Elena y Lucho caminaron juntos hacia la puerta que había aparecido ante ellos. Una vez que cruzaron el umbral, la luz los envolvió, y todo el horror que habían enfrentado se quedó atrás. Siempre estaré contigo, le susurró Elena a Lucho, sintiendo que ellos eran invencibles. Ambos sonrieron, y en ese momento, sabían que juntos, podían enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. Mientras se alejaban hacia la luz del día, un nuevo capítulo comenzaba para ellos, lleno de esperanza y nuevas promesas. La oscuridad nunca estaría completamente ausente, pero ahora sabían que su unión, forjada en el amor, era más poderosa que cualquier sombra. Elena sostenía el medallón, y en su interior llevaba el brillo de su madre, y de todas las decisiones que había tomado. Sonrió al saber que, finalmente, estaban libres de la casa maldita y listos para comenzar la vida que siempre habían querido. Ahora, recuerda, si disfrutaste esta conclusión, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta nuestro contenido y ayuda al algoritmo a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con quienes amas.